Uno de los temas por los que más me preguntan en este canal es acerca de las profecías que tienen que ver con Israel y exactamente el tercer templo y la llegada del Mesías que está esperando ese pueblo. Me preguntan recurrentemente si el templo ya está comenzada su construcción, cuáles son las señales, qué tan cerca está, qué faltaría para que ese templo se reconstruya. Y algunos me preguntan si realmente ese templo se va a reconstruir o son puros cuentos, no puras mentiras. Trataremos de responder algunas de esas preguntas. Lo primero que vamos a hacer es analizar un par de noticias que han tenido bastante eco, nada más comenzar este año 2023 y que tienen que ver con el conflicto, ¿no?, de Jerusalén, ¿no?, entre árabes y judíos, entre palestinos y los judíos, y el monte del templo. Sabemos que eso está en disputa porque los judíos reclaman su tierra prometida y los árabes o los palestinos reclaman pues que ellos toda la vida han estado ahí y que no los pueden sacar de esa forma tan arbitraria. Pero obviamente detrás de todo esto hay unos intereses religiosos, ¿no? Hay unos intereses ancestrales por parte de ambos pueblos y esa disputa ha sido milenaria. Pero Israel ha venido moviéndose fuertemente para cumplir sus intereses de terminar de recuperar Jerusalén y reconstruir su templo. Desde 1948, cuando establecen el Estado de Israel en ese territorio, no han parado para poder lograr su objetivo. Luego de más de 70 años, muchos se preguntan qué falta para que den esa estocada final. Entonces analizaremos estas noticias y luego vamos a estar viendo y analizando un video de un pastor muy famoso para entender cómo los teólogos y las personas que estudian profundamente la escatología y todo el tema de las profecías desde otro punto de vista, cómo ven esto, ¿no? ¿Cuál es la visión que se tiene del mundo religioso acerca del tercer templo y qué podemos sacar como datos interesantes? Por supuesto, en medio del análisis del video iré dando mi visión acerca del tema. Como lo decía, nada más comenzar el año 2023, una de las polémicas que se encendió en Israel es que el señor Benjamín Netanyahu vuelve a ser el jefe de gobierno de Israel. Tuvo una visita al alto cargo estadounidense y esta fue la primera visita de un alto cargo estadounidense en Israel desde que Benjamín Netanyahu comenzó a gobernar en coalición con la extrema derecha el pasado mes de diciembre. Esto está reciente. Benjamín Netanyahu es un hombre, como lo dice ahí, de extrema derecha, con unos ideales muy claros y muy radical a la hora de ejecutarlos. Es un hombre que parece que no tuviera escrúpulos en muchas de las decisiones que toma y obviamente su llegada al gobierno no gustó para nada en el pueblo palestino, ¿no? El consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, se ha reunido con el primer ministro israelí en un encuentro en el que se ha subrayado el apoyo de Estados Unidos al país de Oriente Medio. Siempre han estado aliados. Recuerden aquella profecía de Daniel 7 cuando habla de 4 grandes bestias que salen del mar y la primera de ellas era un león con alas de águila y ese símbolo está reflejando la alianza entre Israel y Estados Unidos como ese poder que controla al fin del tiempo, como uno de los poderes que controla. El león como símbolo de Israel y las alas de águila como el símbolo de los Estados Unidos. Traigo saludos del presidente Joe Biden y como saben, su compromiso con el Estado de Israel es profundo. Ojo con esto. Su compromiso con el Estado de Israel es profundo y el compromiso de Estados Unidos con Israel es férreo. Es un compromiso que tiene sus raíces en la historia compartida, los intereses compartidos y los valores compartidos. Son aliados completamente. Eso dijo Jake Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. La visita se produce en un momento de malestar en Washington por las políticas de Netanyahu y la retórica extremista antiárabe de varios de sus socios de coalición. Del lado palestino, los ciudadanos celebran funerales casi todos los días por los violentos enfrentamientos con el ejército israelí. Este jueves, 2 palestinos muertos fueron enterrados en el campo de refugiados de Jenin. Esta semana también ha sido liberado el palestino Matt Younis, tras pasar 40 años en prisión por matar a un soldado israelí. Activistas palestinos han acusado a las fuerzas israelíes de trasladar
a Younis, a un destino desconocido, para evitar celebraciones por su libertad. El conflicto israelo-palestino parece estar más estancado que nunca, y con la llegada de Netanyahu la cosa se ha empeorado. Entonces esto reavivó las tensiones. Han habido enfrentamientos allí en Jerusalén, en la zona también de la explanada de las mezquitas, y lo que terminó de encender la polémica y generó mucho más tensión fue esto, ¿no? El ministro de Seguridad Nacional de Israel visitó el complejo de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Recuerden que en este momento, en el Monte Moriah, los monumentos que están construidos allí son el Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa, que son dos de los lugares más importantes de la fe musulmana. El primero de ellos es la Meca, que está en Arabia, pero el segundo y el tercero son los que están ahí en la explanada, ¿no? También conocido como el Monte del Templo, el complejo es el tercer lugar más sagrado del Islam y el sitio más sagrado para los judíos. Obviamente, como están los dos edificios del mundo islámico, un judío no debería entrar allí. No debe entrar ahí, ya sabemos por qué, por las tensiones que eso genera. Bueno, los musulmanes se lo toman como un reto, ¿no? Como una provocación que un judío entre a sus lugares santos. El Monte del Templo también es considerado por el pueblo judío como un lugar santo, el lugar más importante para ellos, porque recordemos que ahí estuvieron construidos el segundo y el primer templo de Jerusalén, los templos dedicados al Dios hebreo, Yahvé Jehová, y donde por supuesto ellos quieren reconstruir su tercer templo. Entonces ahí ya vemos que las tensiones siempre son muy fuertes. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, visitó el complejo de la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén el martes por primera vez desde que asumió su cargo, dijo su portavoz, lo que enfureció a los palestinos, que ven la medida como una provocación. Nuestro gobierno no se rendirá ante las amenazas de Hamás, dijo Ben-Gvir en un comunicado publicado por su portavoz luego de que el grupo militante palestino advirtiera que tal movimiento era una línea roja. La visita de Ben-Gvir se produce días después de que asumiera el cargo de ministro de Seguridad Nacional, cargo que le otorga poderes sobre la policía. La mezquita de Al-Aqsa es el tercer lugar más sagrado del Islam y el sitio más sagrado para los judíos. No la mezquita, sino el complejo, ¿no? Ahí donde está la explanada, el Monte Moriah, quienes se refieren al complejo como el Monte del Templo. El Monte del Templo es el lugar más importante para el pueblo de Israel y mantenemos la libertad de movimiento para musulmanes y cristianos, pero los judíos también subirán al monte y aquellos que hagan amenazas deben ser tratados con una mano de hierro. Es decir, lo que pretenden, y ahora con la llegada de Netanyahu, seguramente así va a ser, es que los judíos puedan entrar libremente por todo el monte del templo. Recordemos que esto siempre ha sido visto desde el mundo árabe como una provocación, pero han ganado tanto terreno ya los judíos, han aplicado tantas políticas para permitirles más libertades al pueblo judío que ha venido llegando desde 1948, y ya el pueblo árabe ha venido perdiendo terreno. No solamente terreno en la ocupación de territorio que ha hecho Israel, sino también en el monte del templo, ¿no? Que para estos dos pueblos es un lugar sagrado y espiritual. Y ese es el lugar que le interesa ganar a los judíos para poder reconstruir su templo. Entonces, al ver esta situación, es donde muchos se preguntan si esto es posible. Es decir, ¿cómo va a ser el pueblo judío para quitar estos monumentos sin que esto acabe en una guerra sangrienta? ¿Cómo van a hacer ellos para poder remover eso y reconstruir su templo? Muchos otros dicen que no es necesario quitar estos elementos, sino que el tercer templo perfectamente puede estar construido a un lado de los dos monumentos del Islam, y que de esta forma se evitarían roces y guerras. Pero lo cierto es que los judíos no van a aceptar eso, de que ellos vayan a reconstruir su templo a un ladito. No, ellos quieren toda la explanada, porque anteriormente ahí estuvieron nada más el primer y segundo templo de Israel. Y muchas profecías advierten que ellos reconstruirán su templo y esto generará un conflicto. Entonces, si genera un conflicto es porque lo que ellos van a hacer es quitar los monumentos o edificios sagrados para el Islam.
y ahí es donde se generará un efecto desastroso. Y por eso algunos dudan que el tercer templo no se vaya a reconstruir, porque ¿cómo van a hacer? Y ahí es donde la estrategia, el plan de Israel desde que recuperó parte de esa tierra en 1948, cada paso que han venido dando, cada ley que han venido sacando, cada alianza con algunas potencias que han venido haciendo, todos los tratados que han hecho, lo que ellos han venido logrando con esto es ganar terreno, recuperando la ciudad de Jerusalén y cada vez corriendo más el límite de sus territorios en esa ciudad, porque recuerden que Jerusalén en un tiempo, en un principio, era tierra de nadie. Luego pasó a estar dividida, Jerusalén del occidental y Jerusalén oriental, una parte de Cisjordania y la otra parte ya de territorio israelí. Entonces ellos han venido corriendo ese límite, esa frontera, para que la zona del monte del templo pueda estar dentro de los límites que le pertenecen a Israel. Es decir, esté por fuera ya del territorio cisjordano, que es la parte árabe. Entonces, cuando ellos logren eso, ya podrán hacer o tendrán mayor poder y autoridad en la zona del monte del templo. Esto lo hemos hablado varias veces en el canal, cómo a punta de estrategias, de trampas, de guerras que se han generado en Jerusalén con los árabes, ellos han logrado mover la línea. Y esa desestabilización que cada cierto tiempo ellos hacen en esa zona es para eso, para más nada, porque solo les interesa ganar esa parte de Jerusalén. Pero sin lugar a dudas falta todavía una parte importante, que es poder quitar esto que está aquí. Y ahora, cuando estemos analizando la otra parte del programa, vamos a tratar de interpretar cómo podrían hacerlo. Entonces, esta noticia, como lo venimos diciendo, generó más polémica, ¿no? Ubicado dentro de Jerusalén, esté anexada por Israel, el complejo es administrado por el Consejo de Asuntos Islámicos, con fuerzas israelíes operando allí y controlando el acceso al monte del templo. Ben Gvir ha cabildeado para revisar la gestión del sitio para permitir la oración judía allí, una medida a la que se oponen las principales autoridades rabínicas. Los guardias del Waqf dijeron a la AFP que Ben Gvir estaba acompañado por unidades de las fuerzas de seguridad israelíes mientras que un dron sobrevolaba el lugar sagrado. Si Ben Gvir ha visitado el complejo en numerosas ocasiones desde que ingresó al Parlamento en abril de 2021, su presencia como ministro tiene un peso mucho mayor. Una controvertida visita en 2000 del entonces líder opositor Ariel Sharon fue uno de los principales desencadenantes de la segunda intifada o levantamiento palestino que duró hasta 2005. Esto es lo que genera estas provocaciones, ¿no? Que haya más guerras, y eso es lo que ellos quieren, desestabilizar el ambiente, enfrentarse contra lo que ellos llaman terroristas, ¿no? Los de Hamas. Y esto es una excusa para llevarse por delante tanto a los integrantes de Hamas como a gente inocente e ir ganando cada vez más terreno. Esa es su intención. Y estas son las dos noticias que nada más comenzar este año vuelven a colocar el foco y la atención mundial en esa zona. ¿Qué va a pasar en los próximos años? ¿Cuáles son los pasos que le hacen falta a Israel para lograr esto? Y esto es lo que vamos a analizar ahora, escuchando el siguiente video, donde aquí se recopila algunos estudios teológicos, escatológicos, también informaciones por parte de la cultura hebrea de algunas profecías. Por acá tengo el video y cuando vaya a aportar o analizar algo, pues le ponemos pausa y lo vamos comentando. De hablarles sobre la construcción del tercer templo, primeramente necesitamos explicar por qué se le llama tercer templo, y se debe a que antiguamente hubo dos templos que fueron destruidos completamente. El primer templo fue construido por Salomón, el hijo de David, según se nos enseña en el segundo libro de Crónicas, pero este hermoso templo fue destruido cuando Nabucodonosor arrasó con Jerusalén y llevó cautivos a muchos judíos a la tierra de Babilonia. 70 años después de aquella deportación, Dios permite que los judíos comienzan a regresar poco a poco a su tierra, y a través de hombres como Zorobabel, Esdras y Nehemías, entre otros, logran reconstruir Jerusalén y el templo específicamente, levantando así el segundo templo de Jerusalén. Bien, ahí hay datos que son ciertos. Han habido dos templos, ahorita lo comentamos. El primero fue construido por
el rey Salomón, el hijo de David. El mandato de Yahvé hacia David fuera que esa primera casa, ese primer templo que su pueblo le iba a construir, tenía que hacerlo su hijo. Y Salomón así lo hizo, eso está documentado en los libros de Reyes y Crónicas, todo el proceso de esa construcción. Ese primer templo es destruido por Nabucodonosor cuando invade Jerusalén y se lleva a los judíos exiliados. Y es cierto el dato, duraron 70 años en el exilio en Babilonia hasta que regresan a través del decreto que Ciro hace, donde les permite volver a los judíos a su tierra. Y estos, comandados por Zorobabel, que hizo las veces en ese momento como su líder, ¿no? Como su Mesías, él comandó esa reconstrucción y de esa forma se erigió, ¿no? Ese segundo templo, mucho más modesto y pequeño que el primero. Ese segundo templo fue ampliado y remodelado por Herodes en los tiempos de Jesús. Cuando Jesús ya nace y comienza su proceso, ya ese templo, el que había levantado en principio Zorobabel con toda la gente y el que luego había remodelado Herodes, ese era el que estaba en tiempos de Jesús, el segundo templo. Ese segundo templo fue destruido por el emperador Tito y todo el ejército del Imperio Romano, que invaden Jerusalén, destruyen la ciudad y el templo. Eso fue en el 70 después de Cristo. Eso como dato, como elemento de conocimiento para que entendamos, que era lo que él decía ahí, por qué se le conoce como el tercer templo. Pues porque han habido dos anteriores que fueron destruidos. Ese templo, dicho sea de paso, fue luego mejorado por el rey Herodes el Grande y fue este el templo que estaba levantado en el tiempo de Jesús. Sin embargo, ese templo fue también destruido por el general Tito, aquel romano, en el año 70 después de Cristo, justo como Jesús lo había predicho en Mateo 24 cuando dijo a sus discípulos: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Yéndonos profundo teológicamente, es importante saber que espiritualmente era necesario que este templo, este segundo templo, fuera destruido porque era la sede de la ley ritual, la de Moisés. Esa profecía de Mateo 24, que ahí hace referencia de que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, desde el punto de vista religioso se interpreta que eso tuvo cumplimiento cuando fue destruido el segundo templo. Tuvo aplicación en ese momento, pero la profecía como tal, todas las profecías tienen su exacto cumplimiento hacia el futuro, en lo que ellas mismas llaman el tiempo del fin. Entonces Jesús, en ese símbolo que él menciona allí, estaba hablando no del segundo templo, sino del tercer templo, en una de las dimensiones de la interpretación profética. Pero también estaba hablando de ese programa oscuro que controla el mundo y que controla al hombre por dentro. Toda esa estructura de poder que el sistema oscuro ha construido, ¿no?, alrededor de la creación original. Todo eso será destruido. No quedará piedra sobre piedra, tanto lo externo como lo interno que controla y manipula al hombre. Es decir, es un símbolo que representa muchas cosas, porque Jesús, en el momento que habló de esa profecía, que dictó esa profecía, obviamente estaba el segundo templo ahí, pero el segundo templo representaba en el símbolo la manifestación de ese programa oscuro de control sobre la tierra, ahí establecido en Jerusalén, como lo será el tercer templo cuando se reconstruya. Será el centro de operaciones de la rebelión en el planeta Tierra. Que se destruya ese templo por tercera vez representaría ya el final de esa organización. Eso es importante aclararlo para que se entienda que todo lo que Jesús dejó como profecía en Mateo 24 es para el tiempo del fin. Y con la muerte de Cristo comenzaba un nuevo pacto, el nuevo pacto en la sangre de Cristo, ahora para todo el mundo, y ya no solamente para judíos, sino para todos aquellos que recibieran la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Y es por eso que cuando Jesús murió, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo, no solo para dar a entender que ahora todos tenemos a través de Cristo entrada al lugar santísimo, sino que
también para dejar ver que aquello que era tipo de la ley quedaba atrás, como Jesús mismo dijo, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Ahora bien, lo del el velo. Voy a ir parando el video para entregar mi interpretación acerca de los símbolos que él está hablando ahí sobre cuando Jesús muere, ¿no? El tema del velo cuando se rasga es un símbolo que da a entender cómo la misión de Jesús, luego de su, bueno, su mensaje, su pasión, muerte y su posterior resurrección, lo que hace es rasgar el velo que el programa oscuro ha colocado sobre la humanidad para que no podamos ver, para que no podamos entender, para que seamos víctimas de la manipulación y no nos demos cuenta. Nosotros como humanidad tenemos un velo. Dice en una cita también que no recuerdo ahora mismo, dice que desde el antiguo pacto, es decir, desde el Antiguo Testamento, se le ha colocado un velo a la humanidad. Y dicho velo por el Cristo es quitado. Entonces, ¿qué significa? Que ha sido tanta la manipulación que aunque nosotros nos pongan la verdad enfrente, difícilmente la podremos ver. Solamente el hombre que logra conectarse con esa luz que tiene por dentro, con ese Cristo interno, puede rasgar el velo y puede ver claramente dónde está la verdad y dónde está la mentira. Entonces el velo está dentro del templo, porque el templo representa el control de la organización negativa. Y ese velo es el que no nos permite verla. Cuando Cristo muere en la cruz, cuando el Cristo muere en la cruz, ahí se cumple la ley, se cumple el símbolo, se cumple el plan que Él vino a hacer al planeta Tierra. Y el velo es rasgado. Luego cuando ya Él resucita, en el símbolo es el nuevo hombre. Después que el hombre viejo muere en la cruz y ese velo es rasgado, Él puede resucitar porque puede ver claramente. Fueron eventos que sucedieron, pero son símbolos que están reflejando una situación que sucede dentro del ser humano cuando logramos hacer un proceso de morir al hombre viejo y renacer al hombre nuevo, al hombre resucitado de sí mismo, al hombre que logra conectarse con su Cristo. Ahí rasga el velo. Les recomiendo el video que hicimos sobre el proceso de crucifixión de Jesús. Hace algunos meses hablamos de por qué Jesús murió en la cruz, cuál fue el propósito de esa situación. Ahí explicamos ampliamente muchos símbolos de todo ese proceso. aunque estos dos primeros templos fueron destruidos, es curioso leer en las escrituras que existe una profecía acerca de un tercer templo que se levantará, y pasajes como Ezequiel 40 y Daniel 9:27 lo confirman desde el Antiguo Testamento, que un día el tercer templo se levantaría en el tiempo del anticristo. Pero también en el Nuevo Testamento vemos que el apóstol Pablo dijo acerca del anticristo que él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por favor, estimado amigo, note conmigo que si la profecía dice que el anticristo se sentará en el templo, eso da a entender obviamente que habrá un templo construido en Jerusalén. También en Apocalipsis 11, el apóstol... Eso es cierto. Hay varias profecías en el Antiguo Testamento. Él mencionó dos, la de Daniel 9, que son las 70 semanas, que está hablando esa profecía habla del tercer templo, no del segundo, aunque muchos interpretan que se cumplió con la reconstrucción del segundo, pero no es así. Y la que habla de Isaías 40 es un pasaje que se titula La visión del templo. Es un pasaje un capítulo bastante larguito, pero ahí habla de una descripción bastante amplia de cómo sería ese tercer templo. Ahí lo pueden anotar para que luego vayan y lo lean. Y luego la cita de Pablo también es cierto, se está refiriendo a cuando surja el anticristo, se sentará en el templo de lo que la humanidad cree que es Dios, ese templo de Dios allá en Jerusalén, y él se hará pasar por el enviado, se hará pasar por Dios en la tierra. Pero esto también tiene un símbolo interno, porque al final de los tiempos dice la profecía que el amor en muchos se enfriará. Y en el corazón de muchos no se forjará el Cristo, sino que se sentará el anticristo. Es decir, al final del tiempo muchos se cristalizarán
serán buenos seres humanos, traerán luz y esperanza a una humanidad agobiada por todo lo que va a ocurrir. Pero por otro lado habrá muchos otros que en ellos surgirá la maldad, el odio, la guerra, todas esas situaciones que van a reflejar una parte de la humanidad totalmente perdida. En esos corazones se sentará no el Cristo, sino el anticristo. Y por allá Juan en una de sus cartas habla de que todo aquel que niega al Cristo es anticristo. Entonces será una situación externa, pero también interna. Y ese anticristo se sentará en el templo del Dios de la vida, que es el corazón. Todas esas emociones negativas, esas acciones, pensamientos que ennegrecen la conciencia humana, se sentarán y serán sellados por ese corazón, por esa parte de la humanidad que obrará con maldad. Y eso lo hablamos en el video de el Cristo y la verdad del corazón. Jesús y la verdad del corazón. Ahí explicamos el mecanismo de cómo un hombre con acciones, pensamientos y emociones negativos contamina su corazón, y todo lo contrario, un hombre con pensamientos, emociones y acciones puras limpia su corazón. Y tiene ahí pues memorias de luz que le impulsan a avanzar. Juan ve una visión de ese templo que será construido y dice así: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Así que, como usted puede ver, sí es bíblico que se va a reconstruir un tercer templo en la ciudad de Jerusalén para el final de los tiempos. Ahora bien, los judíos que son conocedores de las profecías del Antiguo Testamento han mantenido siempre la esperanza de reconstruir ese tercer templo, y de hecho esa es una de las oraciones que todavía hacen ellos hoy diariamente, con el anhelo que Dios les permita reconstruir el templo, pero hasta ahora no ha sido posible. En los escritos de historiadores como Flavio Josefo y otros, encontramos datos que narran varios intentos por parte de los judíos para reedificar ese templo, como cuando, por ejemplo, lo intentaron en el año 74 después de Cristo. Fíjense que ya lo han intentado, ¿no? Esos son datos que yo, por ejemplo, no lo sabía. No pensé que nunca lo habían intentado, pero lo han intentado varias veces reconstruir. Y aquí él va a mencionar algunas de esas ocasiones. O también cuando en el año 132, en la gran rebelión judía que terminó de forma sangrienta, intentaron reconstruir ese templo. O también cuando en el año 363 después de Cristo, el emperador romano Juliano II mandó a reconstruir el templo, pero curiosamente cuentan los historiadores que fuego comenzó a salir de debajo del fundamento de manera asombrosa y que la obra tuvo que ser suspendida, quizás porque no era el tiempo de Dios aún y Dios no lo permitió. Sin embargo, hoy en día la historia es distinta, porque ya Israel es un estado independiente, viven en su tierra, han reconstruido Jerusalén, tienen todas las finanzas y tecnologías suficientes, por lo que surge la gran pregunta: ¿por qué no ha hecho todavía Israel el tercer templo? ¿Por qué no se deciden hacerlo? La respuesta contundente es que no se ha podido reconstruir. Esa pregunta me la han hecho varias veces aquí en el canal. ¿Por qué no lo construyen si ya tienen todo? Y es cierto lo que aquí en el video se dice. Tienen la tecnología, tienen la plata, tienen todos los recursos, tienen los artilugios del templo. Incluso han preparado a los que van a oficiar la ceremonia, ¿no? Ahí no se llamaría misa, porque son más del lado cristiano, pero sí la ceremonia, el ritual del templo, todo el rezo, todo el sacrificio que va a haber ahí. Y eso lo ha venido trabajando desde los años 80, si no estoy mal, el Instituto del Templo, una organización que está enfocada y que trabaja cada día para tener todo preparado para que cuando el tercer templo se reconstruya, se restaure la adoración rápido, que ya lo tienen todo listo. ¿Qué es lo que falta? Obviamente una de las cosas es que están ahí los monumentos sagrados del Islam. Y esa sería entonces una de las cosas que faltaría. Y en eso vienen trabajando para lograrlo.
el tercer templo debido a un grave conflicto con los musulmanes. Permíteme explicarle. Se cree que la posición del antiguo templo está precisamente debajo de la mezquita de Omar, que le pertenece a los musulmanes en Jerusalén, la cual está entre los 3 lugares más sagrados para los seguidores del Islam, y por eso no se ha podido reconstruir. Para que los judíos construyan su templo, tendrían que derribar la mezquita de Omar, y eso comenzaría seguramente una guerra terrible, quizás la más sangrienta de la historia. Y es por esa razón que los judíos están esperando que surja el Mesías, porque cuando él aparezca, según ellos, él solucionará ese problema. Y es ahí donde la profecía sobre un anticristo ecuménico tiene tanto sentido, porque el anticristo consolidará todas las religiones en una sola y engañará tanto a judíos como a musulmanes. Eso es cierto, pero yo aclararía que no sería como tal un anticristo ecuménico. Sería más bien un anticristo que lo que haría sería un gran sincretismo religioso. Porque el ecumenismo se entiende más por la unidad del mundo cristiano, que es en lo que está trabajando fuertemente, por ejemplo, el Papa Francisco y los anteriores papas, en unificar la fe cristiana en una sola. Y eso lo necesitan hacer para luego poder unificar el cristianismo con todas las demás religiones en una religión global. Eso lo harán el falso profeta y el anticristo. Porque también muchos se preguntan, pero ¿cómo se van a unir las religiones si muchas de ellas no se pueden ni ver? Pues eso lo van a lograr estos 2 personajes. Son los únicos que dentro de esta estratagema oscura pueden hacerlo. Los demás protagonistas, como los papas, los presidentes de países, los líderes mundiales, lo que han hecho es dar pasos, allanar el terreno desde las élites para cuando vengan estos 2 consoliden, ¿no?, todo este plan. Entonces el anticristo hará un gran sincretismo junto al falso profeta para establecer una única religión. Y sería lo que en gran parte los judíos están esperando para poder reconstruir su templo. Si ellos derriban los monumentos sagrados del Islam, se forma una guerra impresionante, que se va a formar igual. Lo que pasa es que el anticristo, de alguna forma, cuando se manifieste, él logrará llevar a cabo la reconstrucción del tercer templo. Engañará a los musulmanes, lo hará a la fuerza, se firmarán algún tipo de tratados. No lo sabemos. Eso solo ellos saben cómo lo van a ir haciendo. Pero van dejando pistas que uno más o menos puede deducir cómo sería la estrategia. Lo que sí es cierto es que los monumentos del Islam los van a quitar. Hay una cita en el Nuevo Testamento donde, en una de las cartas de Pablo, que dice: ya está en marcha el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es la venida del anticristo. Solo hay algo que en el presente lo detiene. Y hasta que esto no se ha quitado de en medio, no se manifestará aquel inicuo al que el Señor matará con el esplendor o el resplandor de su venida. Entonces, ¿qué es lo que hay en medio que está deteniendo la manifestación de la iniquidad por completo? El domo de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, porque está en el medio del monte Moriah, de la explanada de las mezquitas o del monte del templo, donde debe estar ahí reconstruido el tercer templo, para que pueda sentarse la iniquidad en su trono, el anticristo. Entonces, hasta que esto no se ha quitado, no puede haber tercer templo. Ellos deben quitar esto sí o sí. Y eso va a generar unos efectos, una guerra, porque también la profecía de las 70 semanas habla que cuando se manifieste el desolador, que vendría siendo el Mesías del mundo islámico, el Mahdi, él llevará a su pueblo a destruir Jerusalén por tercera vez y destruir el tercer templo. Es decir, los árabes no se van a quedar con esa. Dice la profecía de los 9 tiempos que los turbantes, que es el mundo árabe, se van a vengar por 45 generaciones. Será una guerra total entre el mundo judío y el mundo árabe, el mundo que profesa el Islam y que están esperando la venida también de su Mesías. ¿En qué momento lo van a hacer y cómo lo van a hacer? Pues esos detalles es difícil saberlos, pero de que lo harán, eso es seguro.
por lo que de alguna manera será posible la reconstrucción de ese tercer templo. Sin embargo, sabemos por la palabra que cuando el templo sea reconstruido, el anticristo hará cesar los sacrificios, se sentará en ese templo haciéndose pasar como Dios, diciendo que Él es el único Dios verdadero, y será ahí donde los judíos se darán cuenta que fueron engañados y que Él no es el verdadero Mesías. Y es por eso que Daniel 9:27 profetiza así sobre el anticristo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, el desolador no es el Mesías judío, el desolador es Al-Mahdi, el Mesías árabe, que es el que va a destruir Jerusalén en el tercer templo. Este tema ya hablé ampliamente en el video que hice sobre las 70 semanas. Se los recomiendo porque obviamente no es el tema exacto de este video, pero es importante para que entendamos el desarrollo desde mi interpretación y la visión que yo tengo de la profecía de las 70 semanas. Eso es importante. Sí, el anticristo va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda, pero lo va a hacer para instaurar ahí la abominación desoladora, que no es lo mismo que el desolador. La abominación desoladora es el portal donde luego de tantos sacrificios se habrá generado el ambiente propicio para que entidades de otras dimensiones lleguen al planeta Tierra y posesen a los seres humanos que estén del lado de ese programa oscuro, o los que crean que el anticristo es el verdadero Cristo. O también es posible que aquellos que se hayan puesto la marca del 666, que quizás sea un dispositivo que permita de alguna manera que ese proceso de posesión se pueda dar. Es probable, ¿no? Estas son interpretaciones mías. bien, ¿cuánto falta entonces para que se construya ese templo? ¿Será que no se puede acaso manifestar el anticristo hasta que sea totalmente construido? ¿Sabes que algunos dicen que el anticristo no se puede manifestar ni puede venir todavía porque falta mucho tiempo puesto que el templo no sea construido? Pero yo les digo que eso es incorrecto y que es al revés. Creo humildemente que no se ha construido el tercer templo sencillamente porque todavía no se ha manifestado el anticristo. Por las razones que les cité anteriormente, creemos que primero se tiene que manifestar el anticristo y apenas eso suceda, entonces el templo será reconstruido. Así es, estoy de acuerdo con eso. Quien lleva a cabo la reconstrucción del tercer templo es el Mesías judío, porque él es el que tendrá el poder, la autoridad y todas las artimañas para poder llevar a cabo eso. Él va a ser un personaje con una elocuencia, con una supuesta sabiduría y con unos dones aparentemente divinos que la humanidad creerá en él. Los líderes políticos, los líderes mundiales depositarán todo su poder en él y él es el que va a llevar a cabo eso. Por supuesto, habrán muchos que no estarán de acuerdo, sobre todo desde el mundo árabe, porque sus monumentos se van a quitar de ahí. Pero bueno, ellos estarán esperando con sed de venganza hasta que llegue su Mesías, que va a ser un personaje de un nivel parecido al del Mesías judío, y ahí sí se van a poder enfrentar cara a cara en esa guerra final. Así que nadie piense que falta mucho para la reconstrucción del templo, porque apenas la iglesia sea levantada y se manifieste el anticristo, tenga por seguro que en breve tiempo estará listo el templo. Y les estoy diciendo que levantarían el templo en breve tiempo porque... Hay algo que él menciona ahí cuando dice la iglesia se levantada, y esa es una de las creencias que se tiene en el mundo evangélico, de que ese tiempo de tribulación, los que hayan permanecido en su fe en Cristo no lo van a vivir porque van a ser arrebatados. El famoso rapto. Aquí también hicimos un video sobre eso donde explicamos en qué consistía todo este tema. Y bueno, ahí yo tengo que decir que todo el mundo va a vivir eso. Lo que en algunas profecías llaman los 7 años finales o el tiempo de tribulación. Todo el mundo lo vivirá. Y esa es la razón por la cual el mundo cristiano creerá que el anticristo es el Cristo, porque ellos asumen que el tiempo del anticristo ellos no lo van a vivir. Ellos esperan al anticristo
como un personaje diabólico de entrada. Ese personaje en su primera etapa se va a presentar como el mismísimo Cristo, pero no es solo que se va a presentar y lo va a decir, va a hacer las cosas que dentro del cristianismo esperan que haga Jesús en su segunda venida. Y él va a hacer milagros y va a tener una gran sabiduría, va a tener poder, va a hacer cosas maravillosas. Luego de esa primera etapa donde él se muestra muy bueno, luego viene una segunda etapa donde él ya revela quién es, muestra su verdadera cara, muestra el demonio que realmente es. Y ahí es donde hace cesar el pacto o el sacrificio y la ofrenda del tercer templo para abrir el portal donde se manifestarán las entidades que buscarán destruir a la humanidad por completo. Y él, para poder mover esas fuerzas, para poder traer todas esas entidades, obviamente él es el padre de las entidades, como lo fue Salomón en su primer templo, y aquí hablamos también de la verdadera identidad de Salomón. Salomón manejaba los demonios con su anillo, porque él es el padre de los demonios, y el anticristo es el mismo padre de los demonios, es el espíritu Salomón que estuvo desde el primer templo. Entonces todo el mundo va a ver eso, porque lo que llaman como segunda venida es el proceso de justicia que viene posterior a la manifestación de la bestia. Por eso dice en el Nuevo Testamento también, que nadie os engañe, porque no se manifestará la segunda venida hasta que no se muestre primero el hijo de perdición. Y también lo dice en las profecías del Antiguo Testamento de Daniel, cuando habla del anciano de días. Hay una cita, no sé si es en el capítulo 7 o en el capítulo 9, donde habla de un cuerno pequeño que derriba a 3 grandes cuernos, y ese cuerno pequeño tenía boca que hablaba grandes cosas y iba creciendo. Ese es el anticristo. Y luego que eso sucede, luego que se manifiesta, es donde aparece el anciano de los días, después, que es el que destruye todo ese programa oscuro. Y el anciano de los días es el símbolo que representa la justicia, luz sobre el planeta Tierra. Ese es el orden de los acontecimientos. No es que primero es la segunda venida, se lleva a la iglesia, se queda la humanidad aquí viviendo las penurias, ¿no?, del gobierno del anticristo, y luego vuelve Cristo por 1000 años más a reinar con los que hayan sobrevivido. Y bueno, toda la doctrina religiosa. No, así no será. Y ese es el engaño muy peligroso de muchas corrientes que supuestamente predican el verdadero mensaje de Jesús. Eso es muy importante aclararlo. Es un hecho que los judíos pueden reconstruirlo en pocas semanas debido a que ya Israel está listo para hacerlo y tienen, oiga esto, todas las piezas y la tecnología necesaria para construirlo en unas pocas semanas. De hecho, hay evidencia de que ya los judíos han reunido muchos ornamentos para el templo y que especialmente una importante organización judía fabricó hace poco, oiga esto, más de 70 objetos sagrados, tal como manda el Antiguo Testamento. Ya lo tienen todo listo. Listos para el tercer templo. Y entre esos objetos vemos cosas importantes como las vestiduras del sumo sacerdote, que costó, según ellos, cerca de $160,000, o como también las trompetas de plata, las arpas de madera, el incensario, la mesa del pan que han creado, entre otras cosas. Pero lo más asombroso de todo es el gran candelabro o la menorá que han creado, cubierta de 90 kilogramos de oro, valorado en más de $1 millón. Pero además de esto, ya Israel tiene también hasta los sacerdotes y levitas designados y entrenados para el sacrificio, como enseñó Moisés, y hasta el velo del lugar santísimo ya está listo. Ya han creado también los planos en 3D con el diseño del templo para, apenas sea dada la orden, poder levantarlo en poco tiempo. Pero como si fuera poco, también aseguran algunos rabinos, oiga esto, haber encontrado ya la primera vaca roja. De eso hablamos aquí también. Hicimos un video sobre la novilla roja, de unas cuantas que enviaron a Israel para, bueno, mirar a ver cuál de ellas podía ser la perfecta, llegado el caso de la reconstrucción del templo y poder santificarlo con el ritual de la vaquilla roja. Ellos tienen todo listo ya, es que no falta nada. Lo único que falta es el personaje que cristalice la idea del tercer templo, y eso va a suceder. Es lo único que falta.
porque si no estuviesen los lugares de adoración del mundo islámico en el monte del templo, ya lo hubiesen reconstruido. Pero eso es un tema delicado que el único que puede resolverlo es el Mesías que ellos esperan. En nacer después de 2000 años, la cual aparentemente es necesaria para la reconstrucción de ese templo, y se dice que están realizando avances científicos a ver si pudieran reproducir más vacas como esa. Por lo que, como usted puede ver, el tercer templo se pudiera reconstruir en cualquier momento, porque los judíos ya están listos y solo están esperando por algo, y es la manifestación de aquel a quien ellos recibirán como su Mesías, pero que nosotros sabemos que será el anticristo. El análisis ha sido interesante porque han habido datos que son ciertos, datos que podemos apuntar para corroborar. Y aquí lo importante es que el tema del tercer templo está listo. O sea, esto no falta nada en cuanto a lo que se necesita en materiales, en todo lo que internamente se va a colocar, ¿no? Todos los ornamentos, los elementos del ritual, los sacerdotes, la decoración, está absolutamente todo. Hasta algunos dicen que ya está la vaca roja, de esas que últimamente enviaron por allá. Lo único que hace falta, queridos amigos, es que aparezca el personaje, para que pueda quitar los dos monumentos y dar la orden para la reconstrucción del tercer templo. Así que esto, amigos, es cuestión de tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Yo no les puedo decir aquí un año exacto donde ese templo va a estar reconstruido. Se habla mucho de que de aquí al 2030 es posible por el tema de la Agenda 2030 y todo esto, pero yo eso es algo que no puedo afirmar. Lo que sí puedo yo invitar aquí es a estar muy pendientes de todo lo que está sucediendo en ese territorio. Por eso traje al principio las dos noticias, para estar informados y darnos cuenta de todos los movimientos que se están dando y cómo esto pues nos va acercando al cumplimiento de ese evento, que para nosotros por supuesto no es nada positivo, porque no es más que la cristalización del plan de la rebelión en este planeta, pero a su vez eso también nos muestra que el tiempo de esa organización ha terminado, porque cuando ellos reconstruyan su tercer templo y coronen a su anticristo, eso es lo último que van a hacer. Por eso es importante estar informados acerca de esto, no para asustarnos, sino para seguirnos preparando, para que esto no nos coja descuidados y estar atentos de estas informaciones, comprobarlas, porque ahora no es que me van a creer a mí, no, yo simplemente traigo información aquí para compartirla, analizarla e impulsarlos a que ustedes sigan investigando. Entonces, en conclusión, prácticamente no falta nada. Bueno, falta el protagonista más importante, que es el que lo llevará a cabo, pero más allá de eso, está todo listo. Esto era lo que quería compartir el día de hoy. Si les gustó este video, este análisis, les agradecería su like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Les envío un fuerte abrazo y nos estamos viendo en un próximo video.